Mi nombre es Gaby Recio y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conexiones con Emprendedores. En este podcast compartiremos consejos, casos de éxito de emprendedores imparables. Recibe una dosis de inspiración para tu emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y hoy tengo el privilegio de conversar con un verdadero crack. Él es un gran empresario, consultor, escritor, conferencista, atleta de alto rendimiento y en agosto del 2017 se convirtió en la 7ª persona en el mundo en completar el reto de los 7 mares. Para los que no saben qué es esto, los 7 mares son 7 nados de alta dificultad en aguas abiertas. También es autor de Travesía Interminable. Y estoy segura que con su historia y sus experiencias vamos a salir súper motivados e inspirados de este episodio. Bienvenido, Antonio Argüelles. Gaby, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Y bueno, platiquemos sobre el emprendimiento y lo que a ti y a los que te siguen les gustaría preguntarme, que yo les platicara. Si quieres, empiezo con algo que yo creo que es importante para los emprendedores, y tiene que ver con el deseo. Yo cuando hago mis conferencias motivacionales, eh, hablo de la importancia, no de los sueños, porque los sueños son algo así trillado. Para mí, para que puedas realmente completar, llegar a donde quieres, tienes que desearlo. Entonces, cuando yo di a conocer mi intento de convertirme en la 7ª persona en el mundo en cruzar los 7 mares, yo tenía 55 años y la pregunta que todo el mundo me hacía es, ¿por qué lo quieres hacer? En ese momento ya había ganado yo el Premio Nacional del Deporte y era miembro del Salón de la Fama. Había sido la primera persona en el mundo en completar 2 veces la triple corona. Y lo que yo comento es que no hay edad para tener deseos. No se necesita ser un niño, un joven, un adulto joven. Todos en la vida tenemos deseos. Y para un emprendedor, desde mi punto de vista, no es el tema de ganar dinero. Digo, muchos emprendedores somos emprendedores y nunca vamos a ser ni Bill Gates ni Steve Jobs, o recientemente Mark Zuckerberg o Elon Musk. Pero lo que nos mueve, lo que nos debe de mover es el deseo de hacer algo diferente, el deseo de concretar una idea. Y el tema es que en México ser emprendedora o emprendedor no es sencillo. Y tú lo has vivido y me imagino que tu comunidad lo ha vivido porque tienes que tener mucha resiliencia en todo lo que es el tema, desde lo legal, lo tema fiscal, eh, cómo enfrentas los problemas económicos, financieros que vas teniendo en el camino. Y yo creo que eso es importante verlo desde una óptica del deseo. Sí, así es, Antonio. Y bueno, por ahí estuve leyendo un poquito de tu historia. ¿Cómo fue que encontraste esa claridad tú? O sea, sé que nadabas creo desde muy pequeño y tu intención era ir a las Olimpiadas, pero ¿qué fue lo que te dijo? Que dijiste, tengo esa claridad para, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto o a mis 55 años voy a empezar a hacer este deseo que quiero lograr, que es hacer este reto. ¿Qué te hizo tomar acción? Yo te diría que el tema del nado fue producto de la medalla de Felipe Tibio Muñoz. Cuando el Tibio gana los 200 metros pecho en los Juegos Olímpicos del 68, yo, yo me imagino, me digo a mí mismo qué es lo que yo quiero hacer de mi vida. Yo quiero ir a los Juegos Olímpicos y yo quiero ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Y mi ingreso en la natación fue un ingreso muy positivo para mí, porque yo tenía en ese momento tres problemas fundamentales. Uno, que era un niño hiperactivo, y bueno, como adulto sigo siendo hiperactivo. Dos, que yo tenía un problema de sobrepeso, no que ahora esté yo delgado, pero bueno, pues de chiquito, imagínate cómo
Hoy es horrible y las mamás no les gusta ni a los papás el tema del bullying, pero en mi generación el bullying era de todos los días, ¿no? Tenías que aguantarte y tenías que vivir con eso. Entonces yo siempre estaba siendo bulleado, pero era parte de un niño muy alto, muy grande, pues siempre acababa de pleito, ¿no? Entonces era muy popular en la oficina del director y tres, me sacaba muy malas calificaciones. Mi hiperactividad y todo lo que me sucedía era un muy mal estudiante. Y yo en una escuela muy estricto aquí en la Ciudad de México, el colegio alemán. Entonces, pues mi mamá, como toda madre mexicana, yo no sé si a ti te lo decía tu mamá o tú se lo dices a tus hijos, no tengas hijos, Sí, pero mi tengo mamá dos me hijas. decía, la única herencia que te voy a dejar es la educación. Sí, Y es una frase de las mamás mexicanas, o sea, sí, estoy ya sé. convencido de que nacen con ese chip y la natación me salvó. La natación me hizo ser un, eh, un buen estudiante, es la forma como controlo mi hiperactividad, pero también la natación me dio la posibilidad de empezar mi primer negocio. Yo mi primer negocio fue a los 14 años. Wow. Yo ¿Y me desde dediqué cuándo empezaste a nadar? La natación, ¿en qué edad? en forma seria como a los 10 años. Ok. Y en el trayecto conocí al presidente mundial de Speedo, los trajes de baño, las gorras, los gogles. Y yo empecé mi primera empresa a los 14 años. Yo vendía gogles, gorras y trajes de baño en la Ciudad de México, en las albercas, en las competencias. Y, y así empecé mi primer emprendimiento a los 14 años. ¿Y cómo te fue? Súper bien. Fue muy bien, por eso me fui a vivir a Estados Unidos. El señor Lee, Mr. Lee Bell, quedó muy impresionado con mi historia. Para los que quieran conocer la historia completa, les recomiendo Travesía Interminable. Lo pueden comprar en Amazon o lo pueden descargar en Audible o en Spotify para escucharlo. Y yo me fui a vivir a Estados Unidos. Él básicamente me adoptó. Yo terminé high school en Estados Unidos y después ingresé a la prepa, a la universidad, a la Universidad de Stanford. Pero mira, en ese trayecto este, de, de tener este primer emprendimiento, me llevó a tener una empresa a los, que serían 23 años, donde Wow. toda la comercialización de los productos para las albercas, las de México para Sudamérica, de Centro y Sudamérica, los manejaba yo junto con mis hermanos. Y, por ejemplo, fuimos los proveedores del Campeonato Mundial de Natación en 1983 en Guayaquil, de los Juegos Panamericanos en el 85 en Caracas, Venezuela. Entonces eso es algo que yo creo que yo creo que los que somos emprendedores nacemos con una cierta formación, de cómo ver la vida y de cómo buscar estos retos que es el iniciar un negocio, ¿no? Tener una idea, y luego cómo la vas estableciendo y cuáles son los pasos que requieres, seguir. Mi hija, que también es como tú, alguien que eh, le gusta el emprendimiento, Jimena Argüelles, y la puedes seguir en Ensalada Feminista, tiene es un podcast y tiene su liga es Jime Argüelles, y ella, el otro día me decía que había contado las empresas en las que yo había iniciado, y creo que son 14 las que yo he iniciado en mi vida, ¿no? Wow. Sí, y para los emprendedores algo que es importante, y ojalá y tu comunidad nos escuche, es que es muy diferente ser emprendedor a administrar un negocio. Hay una Sí. gran diferencia, hay una gran diferencia. Y entonces yo he tenido la fortuna siempre de saberme rodear de personas que tienen mejores habilidades que las que tengo yo para llevar un negocio. Y a los emprendedores les da mucho miedo soltar el bebé, ¿no? O sea, yo quiero decidir desde
qué se compra, cómo se vende, cómo se cobra, cómo, no, o sea, y es imposible porque entonces el gran problema va a ser eh, que nunca vas a tener No vas el a tiempo, crecer. no vas a crecer. Y lo otro que yo uso como ejemplo es Bill Gates. Bill Gates, pues nunca fue el dueño al 100% de Microsoft, ¿no? Y ese es un mejor ejemplo, ¿no? Y en México los emprendedores siempre quieren tener el 99% de las acciones, ¿no? Como si eso les diera lo fuera a hacer crecer más o ser más, tener una mayor presencia en el mercado. Y yo siempre digo, he dicho que es mucho más importante tener una menor participación de las utilidades de un negocio muy grande que tener 99% de un negocio que es muy chiquito, ¿no? Entonces es otro consejo a tu comunidad en que realmente para poder crecer pues vas a necesitar capital y las personas no te van a dar capital a no ser que tengan participación. Y eso es una regla básica, ¿no? O sea, eh, y, y bueno, a lo mejor me fui dije muchas cosas que no era lo que me querías preguntar, pero No, no, bueno, no, está bien, está está bien. el deseo. Está muy bien, sí, porque imagino toda la experiencia que tienes, que has llevado varios emprendimientos, o sea, 14 emprendimientos en el transcurso, pero al mismo tiempo seguías con tu pasión y con tu disciplina y con tu deporte, ¿no? ¿Cómo le hacías para combinar ambas partes? El deseo. El deseo. O sea, cuando alguien me dice que no tiene tiempo para activarse físicamente, para hacer deporte, imagínate, yo fui servidor público. Yo fui, yo estuve con Jaime Serra en la Secretaría del Comercio y Fomento Industrial, primero en Hacienda con José Ángel Gurría negociando deuda, después con Serra en Hacienda y en Comercio. Y después fue director nacional de CONALEP, que es en ese momento era la organización más grande de educación técnica profesional en México. De mí Ujú. dependían 262 planteles, tenía yo 250,000 alumnos, 250,000 personas en capacitación. O sea, imagínate ese monstruo, ¿no? Eh, y después, como cuando dejé el gobierno, pues he tenido varios emprendimientos. Este, y he completado 10 maratones en mi vida. He completado 5 Ironmans, triatlones de distancia Ironman, muchos Ironmans cortos. He hecho los 7 mares, como tú comentabas, la triple corona, que es este reto de dar la vuelta a Manhattan, cruzar de Catalina a la costa de California y el Canal de la Mancha 3 veces. No, está cañón Eh, eso, o sea, sobre todo lo que decías, ¿cómo le hacías para nadar? O sea, 22 horas en el agua entre 12 y 14 grados. ¿Cómo superaste ese miedo al agua fría? ¿Cómo te preparabas? Porque pues es un trabajo que tienes que dedicar, o sea, tiempo, o sea, Tienes que hacer dos muy cosas. Una, mental, ¿no? Es muy mental. totalmente. Eh, para los que lean el libro o lo escuchen, en el capítulo 12 está todo mi entrenamiento mental. Ok. Pero eso tiene que ver con otra cosa, Gaby, tiene que ver con reconocer cuáles son tus miedos. Y cuando eres emprendedor o emprendedora, siempre vas a tener un punto débil. Yo recuerdo que al principio era pues, cómo cobraba, ¿no? O cuando llegaba y todo el mundo llega y te dice, no, pues si me vendes 3, ¿qué descuento me vas a dar? Si me vendes 5, ¿qué descuento vas a dar? Todo el mundo te dice eso, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, en el nuevo emprendimiento que tengo que inicié en el año pasado, en estas fechas, pues es muy fácil, ¿no? O sea, me pagas por adelantado y si no, no te surto. Fin de la discusión. O sea, no voy a, digo, Claro, una recomendación es no vendan a crédito, o sea, no, cobrar es lo más difícil. En México las personas, bueno, no todos los mexicanos, pero en general hay una cultura de no pagar y entonces siempre hay un problema para decirte que no te pueden pagar y que ya te van a pagar. Entonces, no den créditos, es mejor no vender que tener, o sea, porque el peor de los mundos, ya no te quedas sin mercancía, no te pagan y no vas a poder tener más mercancía o servicios. La venta de servicios es todavía peor. O sea, yo tuve 7 escuelas y tenía yo una política de que no dejaba entrar a los niños y niñas o jóvenes
si no pagaban, y llegaban los papás enojadísimos diciéndome de cómo atentaba yo contra la educación de sus hijos, que por qué no los dejaba entrar. Le dije, mire señor, si usted deja de pagar el teléfono, pregúntele al ingeniero Slim si le va a condonar el teléfono o la luz, los de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es un servicio y lo tiene que pagar. Y los que vendemos servicios, a veces es muy complicado que la gente nos entienda que tienen que pagarnos, ¿no? Entonces, bueno, te comento esto porque siempre todos tenemos miedos y para mí un miedo en los siete mares era el frío. Y entonces lo que hice fue durante un año entrenar todos los meses en los lugares más fríos donde yo podía nadar. Y esos son en La Joya, en California, y en San Francisco. Y entonces yo cuando llegué a nadar el Canal del Norte, que estaba, ahí fueron 13 horas con 32 minutos, no 22, fueron 13 con 32. Es cuando el agua ha estado más fría, de 13,5 grados. Eh, y entonces cuando llegué yo ya sabía que iba a poder hacerlo, ¿no? Porque me había entrenado y había enfrentado mi miedo enfrentándolo, ¿no? Porque los miedos, Enfrentando. los trabajas, si crees que se van a desaparecer, no se desaparecen, ¿no? Entonces hay que enfrentarlos, ¿no? Y Y otro, rendirte, ¿no? Rendirte y adaptarte. claro, y tienes que saber, o sea, el agua nunca se va a calentar, y tienes que, si vas a nadar, el agua va a estar fría y no te puedes quejar de que el agua esté fría, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando el nado más largo que he hecho es de 24 horas con 14 minutos, que fue cuando nadé ida y vuelta a la isla de Catalina. También me gané un récord Guinness por haber hecho eso. Eh, y yo recuerdo, imagínate, 24 horas de estar nadando, ¿no? Y No, recuerdo, o sea, yo admiro un chorro porque de hecho yo creo que si algo le tengo miedo yo es al mar. O sea, yo me puedo subir a la montaña más alta y me dicen, esto, ¿no te da miedo colgarte? No me da miedo las alturas, pero no me metas al mar porque ahí sí, no le tengo mucho, mucho respeto. O sea, sí es un miedo que no he podido todavía superar. Y luego todavía nadar tantas horas. ¿De dónde sacabas esa fortaleza, Antonio? Porque imagino que cuánto tiempo y al estar escuchando un poco tu libro, de ver que personas cerca de ti habían terminado mal, trayendo estas historias de personas que habían tenido, que habían desmayado y todo. ¿Cómo sacabas esa fortaleza, esa energía para seguir adelante, a lo mejor cuando sentías que ya no podías más? mira, ¿En qué cuando pensabas? tú lo dijiste hace rato, tienes que entrenarte mentalmente. Ok, Yo tengo un entrenamiento mental que tiene tres pilares fundamentales. Uno, poder poner la mente en blanco, ok. porque si no puedes poner la mente en blanco, pues vas a siempre tener muchas cosas que te van a estar dando vuelta en la cabeza y cuando estás en situaciones difíciles empieza a tener pensamientos negativos. Entonces tienes que lograr controlar tu mente, poderla poner en blanco para poder identificar cuando están entrando pensamientos negativos. Un segundo tiene que ver con la visualización. En la visualización es muy importante para que tú te veas en el entorno en el que estás trabajando. Y por ejemplo, en el libro hay una escena que yo relato mucho, que es el de la perla. Cuando yo me iba a enfrentar al Canal del Norte, yo tengo una perla con la que trabajo que está en mi abdomen. Cuando necesito que me quite el dolor es azul, que es como el hielo, y entonces me bajan los dolores. Pero yo lo que necesitaba es que fuera roja para que me diera calor. Y eso me llevó un año hasta que unos días antes de que pudiera yo nadar, logré encontrar la perla roja y generar el calor que necesitaba. Ya después se ha vuelto más complicado porque tengo unos juegos con dragones y entonces los dragones hacen muchas cosas, pero sí es muy importante la parte mental. Y así como es importante cuando nadas, y para mí un cruce es 80% mental, tienes que entrenarte al 100% para lo físico. Eh, la vida en general requiere de un entrenamiento mental y hay diferentes formas de entrarle, ¿no? Una obviamente es yendo a psicoanálisis. Yo fui pues, como 12 años primero 8 y después otros 4 o 5 años. Y eso es una forma de hacer una reflexión profunda de uno mismo. Y yo lo que hice fue un psicoanálisis lacaniano, que es un psicoanálisis complicado, pues, porque es básicamente escucharte y ir encontrando tus soluciones. Eh, Medito,
que yo creo que es otra parte muy importante, la meditación. Y una tercera cosa que hago es Qigong, que es una serie de movimientos y de ejercicios con respiración, y eso lo pueden encontrar en mi página. Y si no, se ponen Qigong Jaime Delgado, que es mi entrenador, van a ver la práctica de Jaime, que es muy poderosa. Entonces, fuera y dentro del agua, yo utilizo el entrenamiento mental para tener un mejor desempeño, ¿no? ¿Cómo es un día de Antonio, por ejemplo? Empiezo a las 4, entre 4 y 4:10 de la mañana. Me levanto y tengo una rutina eh, primero me hago mi café, y después tengo una rutina de ejercicios de flexibilidad. Para mí el tema de la flexibilidad con la edad se ha vuelto muy importante. Dependiendo el día de la semana, hago pesas, medito o hago entrenamientos de fortalecimiento físico. Usualmente a las 6 estoy en la alberca y nado dependiendo del día, entre semana de 1 hora y media a 2 horas, 2 horas 10. Después trabajo todo el día, usualmente como a las 2, 2:30. Este, Trato de dormirme una siesta de unos 20, 25 minutos. En la tarde vuelvo a trabajar y termino mi día de trabajo entre 6:30 y 7. Este, Usualmente me siento con Lucía, mi esposa, y vemos una serie, algún capítulo, y trato de dormirme, si no me regaña Lucía, puedo dormirme temprano, entre ocho y Mm. media, entre 8:30 y 9. Y los fines de semana, eh, dependiendo del momento del entrenamiento, los sábados puedo nadar entre 10 hasta el peor día son 24 horas seguidas, pero bueno, digamos que entre 3 y 8 kilómetros en la alberca. Es así como que un estándar. Perdón, entre tres y 8 horas, los Ok. sábados. Es como un estándar, que son entre 10 y 20 kilómetros, más o menos, 22 kilómetros, dependiendo de la temporada. Este, y 2 veces en la temporada tengo un entrenamiento muy importante, uno que es lo que llamamos Hell Week, que son 5 días, 6 días de muchísimo entrenamiento de nadar 3, 4 horas diarias. Y un día nadamos 24 horas. Nado 4 horas, me salgo 4 horas, nado 4 horas, me salgo 4 horas, nado 2 horas. Entonces, el nado de las 3 de la mañana es usualmente el más difícil, porque estás muy cansado, a esa hora, aunque estés en una fiesta, te vas a estar durmiendo. Pero bueno, eso es como lo que pasa en mis días. Mis amigos dicen que soy muy aburrido, porque no me gusta ir a cenas y no me gusta desvelarme. Digo, para mí, desde hace muchos años, me dicen que soy muy aburrido, porque pues, para mí desvelarme es horrible, ¿no? O sea, al día siguiente, digo, me acuerdo, cada vez que me acuerdo de la última desvelada que he tenido, no me da ganas de tener otra desvelada, porque llegas a la alberca, no puedes nadar, te sientes mal, todo el día te vas a sentir mal. Entonces, pues eso también ha ayudado para mi hiperactividad, ¿no? Sí, pero sé que la natación te da mucha vida, pero también, ¿por qué te gustan tanto los desafíos? Para ti, ¿qué significa hacer un nuevo reto? ¿En qué te ayuda? Me ayuda en varias cuestiones. Yo creo que a mi edad ahora lo principal es la parte médica, ¿no? O sea, que es mejor nadar que tener que tomar drogas. O, digo, yo vengo de una familia con problemas de diabetes, o sea, diabético. Soy hipertenso, que es una enfermedad genética también. Entonces, digamos que la natación es la mejor medicina, que tengo para mi problema de hiperactividad y digo, la parte genética que tengo, ¿no? Dos, pues me gusta estar en el agua, me gusta plantearme los retos, me gusta organizar cómo van a ser, imaginármelos. Pero yo creo que una parte muy importante, y el otro día
leía de otra persona que es una nadadora que vive en Inglaterra. eh, y es yo creo que una parte fundamental, que en el agua nunca dejas de ser niño, ¿no? En el agua siempre puedes jugar, o sea, siempre puedes estar jugando y puedes hacer muchas cosas que en la tierra no puedes hacer porque por el medio, pero yo recuerdo hace algunos meses, estábamos nadando, entrenando, y una persona con la que estaba yo entrenando se enojó muchísimo, una amiga mía, y me dijo que parecía yo adolescente, que por qué seguía yo haciendo las mismas tonterías, aparte me conoce toda la vida, de que cuando éramos jóvenes, ¿no? Y bueno, pues porque en el agua uno puede ser niño, puede hacer cosas que en ningún otro lugar lo puede hacer, entonces me divierte mucho, ¿no? Por eso nado, Gaby. Ay, qué padre. No, yo creo que sí, digo, sí es muy divertida todo el volver a ser niño y sentirte niño y es sentirte vivo. Y eso es lo más importante. Para que puedes estar viviendo una vida en piloto automático sin sentirse vivo, pues no, no tiene caso. Antonio, y sobre todo para los emprendedores que creo que tú eres un ejemplo porque has salido adelante y sobre todo has llegado a cumplir lo que te propones, pero sobre todo muchas veces nos llega el síndrome del impostor y a veces no dudamos de nuestras fortalezas, de nuestros recursos y a veces tiramos todo por la borda. ¿Qué le dirías a esos emprendedores? ¿Alguna vez te ha pasado que hayas dicho que estoy haciendo o a lo mejor no debo de ir por este camino, lo estoy haciendo bien? No, ¿No? digo, el otro día escuché a Jimena en uno de sus posts que puso el término del impostor, pero yo no creo que pase. A ver, yo creo que si tú no puedes ser honesto contigo mismo, tienes un problema. Este, entonces, si no eres, si no dices la verdad, si no eres honesto contigo mismo, pues no puedes ser con el resto de las personas, ¿no? Entonces yo creo que en mi caso, en todo lo que he emprendido, me voy a poner 3 ejemplos. Yo fundé la Federación Mexicana de Triatlón y uno de mis Wow. mejores amigos muy pronto va a ser el presidente de la Federación Mundial, la ITU, International Triathlon Federation. Y alguien me dijo, y bueno, ¿y por qué tú no hubieras, tú que yo soy uno de los fundadores del triatlón en el mundo, no te hubiera gustado ser el que dirigieras el triatlón en el mundo? No, no, o sea, no, nunca me imaginé que no era un deseo que tuviera, ¿no? Y regreso al deseo, ¿no? Otro ejemplo, Tienes muy claro qué es lo que deseas y hacia dónde vas. Yo creo que esa es la clave. eso sí, y digo, tengo un hermano que fue muy exitoso en el ambiente corporativo, ¿no? Y pues, le fue muy bien. Yo nunca hubiera podido estar en el ambiente corporativo, ¿no? Entonces tienes que tener claro qué deseas. Y cuando tienes claro qué deseas, pues, no siempre te va bien. Y eso es algo que el libro muestra, ¿no? Yo creo que una de las grandes sorpresas de quienes me conocen y leyeron el libro, y han leído el libro, los que no me conocen y leen el libro, es de que se dan cuenta de que la vida no es plana y para mí, como para todo mundo, nunca ha sido fácil. Nadie tiene una vida fácil. Nadie tiene una vida fácil. Y eso yo creo que es muy importante para un emprendedor. Y luego lo otro, cuando estaba yo preparándome para esta plática, Gaby, lo otro que yo le sugeriría es nunca miren atrás. Nunca, nunca, nunca. Porque mirar atrás es revolverse el estómago todos los días. Porque mirar atrás es ver lo que uno hubiera querido que fuera, ¿no? Y yo cuando veo en negocios en los que he fracasado o en los que he salido mal con mis socios, tú imagínate si yo viera a ese tipo y algunos de esos se volvieron muy exitosos, ¿no? Si yo viera eso
como algo que me quitaron o que no pude. En los negocios, el emprendimiento es, a veces te va bien, a veces te va mal. Pero entonces el pasado no lo vas a cambiar y no tiene caso estar viéndolo, ¿no? El futuro tampoco lo puedes controlar porque no sabes qué va a suceder. Imagínate cuántos de nosotros pensamos que nos íbamos a meter 3 años con una pandemia. Nadie, ¿no? Eso. Nosotros, lo único que tienes claro es el presente. Y en el Ujú. presente hay que aprovecharlo al máximo, disfrutarlo al máximo y hacer lo que tienes que hacer todos los días. Y eso que me preguntabas de mi día, yo trato de irme, yo cuando digo que pues, ahora lo más sencillo es cerrar la computadora, en ese momento dejo de pensar en mi actividad empresarial, dejo de pensar en todos mis problemas, ¿no? Porque después de las 7, del momento que digo que ya me voy, si me despierto a las 2 de la mañana, no voy a poder resolver nada a las 2 de la mañana, o sea, nada, nada, nada. O sea, te prometo que no voy a poder hacer absoluto. Ujú. Tienes que dormir, tengo que descansar. Sí, claro. Entonces, hay que saber eh, cómo cortar, cómo dejar ir y cómo estar conscientes de que todos los días hay que hacer nuestro mejor esfuerzo y cumplir con la meta del día. Algo que se me dio comentarte, yo el otro día lo platicaba, bueno, no el otro día, en algún momento lo platicaba yo con Jimena, mi hija, es yo cuando me levanto en las mañanas, repaso cuáles son las metas que quiero alcanzar en el día. Y entonces Ok. empieza, Todos los días tienes una meta. pero no meta cosas que quiero, que esto no me pasa, esto es lo que yo, a ver, ¿cómo se ve el día? El día empieza con que tengo que entrenar. Entonces repaso mentalmente mi entrenamiento, dónde va a estar la serie que va a ser más difícil, qué va a pasar. Después, pues tengo una agenda muy complicada, dónde pueden estar los errores de cálculo en tiempo. La muerte en la Ciudad de México es la locura, ¿no? Yo trato de ser una persona muy puntual. ¿Y cuáles son las cosas que no puedo no hacer en el día, que no puedo no lograr en el día? Y eso te da una visión muy clara de por dónde vas a transitar, ¿no? Obviamente vas a encontrar una cantidad de momentos impredecibles y de situaciones, pero por lo menos tienes claro de cuáles son los temas que sí tienes que cumplir ese día, porque son importantes hacerlos, ¿no? Sí, es muy importante la planeación y como dices, lo planeas, lo visualizas desde la mañana lo que vas a lograr y es mucho más fácil. Si no, Totalmente. imagínate. Y ya lo que pasa dentro del día, pues bueno, ya es cosa que pasó. Y nosotros como mamás que también tenemos el reto de ser mamás, mujeres, emprendedoras y también, también tenemos sueños y pues también es mucho más difícil. Yo creo que si no planeas y si no visualizas, pues es más complicado. Oye, Antonio, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Y qué piensas de la cultura en México? Yo he visto que mucha gente nos dice, bueno, piensan que a determinada edad ya no puedes ser deportista y las pláticas son generalmente ya de medicinas y de cosas de esas y cuando ven a alguien eh, que es deportista, hay muchos límites, falta mucha cultura de que cualquier persona puede cumplir sueños a cualquier edad. ¿Tú qué piensas de esto? No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el deseo no tiene edad, como te decía yo. Sí, Creo que todos tenemos diferentes deseos. Yo veo la actividad física, el deporte, como la mejor medicina. Y el así problema es. es que esa es una medicina que tienes que haberle invertido. Mira, Carla Willock, que tú debes de conocer muy bien por Claro, el sí. alpinismo. Carla y yo somos muy buenos amigos. Ah, pues aparte es de Saltillo. Sí, sí, la Este, acabo de entrevistar hace poco. bueno, pues Carla, no sé si te dijo Carla y yo somos muy amigos. Yo la ayudé mucho en su segundo intento del Everest cuando finalmente llegó. Eh, ¿Tú también haces alpinismo? yo regresé a nadar y yo hice los 7 mares porque estaba entrenando para irme al Everest por segunda ocasión. En los 90, cuando Hugo Rodríguez estaba haciendo todos estos proyectos de limpieza en el campamento base y volvió a subir 2 veces a la cima.
después de haberse quedado a dormir aquella cuarta, que ella se quedó a dormir allá casi en la cima, que le tocó la tormenta. Yo desistí porque mis hijos estaban muy pequeños y bueno, era todo un tema familiar. Y cuando termino yo la Triple Corona por segunda ocasión y gano el Premio Nacional del Deporte, digo, quiero ir al Everest y me dicen, ya estás grandecito, haz lo que se te dé la gana. Y Claro. empiezo a entrenar con Badía Bonilla y con Mauricio, su esposo. Es que Badía está en busca de los 8000 y Sí. empezamos a entrenar. Este, y bueno, pues a lo que es aquí en la Ciudad de México, pues el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba, el Ixtla. Y un día bajando de la Malinche, sentí que un pequeño tirón en la rodilla izquierda. Y luego se me fue yo pensé que era la asiática. Y así anduve como 2 semanas. Y subiendo unas escaleras me rompí la pierna, me rompí el fémur en Va. 25 centímetros. Y acabé en el hospital, imagínate, 3 meses con una férula y andando Y en... luego tú hiperactivo, ¿cómo lo hiciste? Yo creo que fue lo peor que te pudo haber pasado. A las 8 semanas me dejaron empezar a nadar. Y una amiga mía, Pati Colman, pues imagínate salirte de la alberca sin poder apoyar la pierna. Estaba yo ahí tirado como ballena. Y me dijo, Pati, oye, qué jodido te ves. Ya debías de retirarte ya. Dile a Jimena, a David, que te dé nietos para que tengas en qué Ay, entretener. no. Tenía yo 53 años, creo. Y, y me dijo, y lo peor es que hay un nuevo reto que son los 7 mares, y tú no vas a ser el primer mexicano, porque yo he sido el primer mexicano en muchos de los retos de aguas abiertas, el primer mexicano en lograr muchos de los nados de aguas abiertas. Y me fui a mi casa y averigüé que eran los 7 mares. Este, ya llevaba yo dos, el canal de La Mancha y el canal de Catalina. Y dije, bueno, si corro 2 maratones, estaré listo para entrenar otra vez. Y así regresé. Yo regresé a la natación, por una fractura, tratando de entrenarme para, para el Everest. Pero Carla, tiene una frase, un pensamiento que se me hace muy, muy poderoso. Ella dice, lo más importante que uno debe de hacer como persona es invertir en tu salud, porque de esa manera les vas a quitar a tus hijos la responsabilidad de estarte cuidando cuando seas un adulto mayor. Ujú. Mira, mi mamá tiene 87 años. Mi mamá y yo tenemos una empresa donde el 80% de lo que producimos se vende en Estados Unidos. Y es un producto muy loco. No creo que muchas personas lo conozcan. Son aplicadores para las vacunas de los pollos. ¿Ok? Ok. Este, y entonces mi mamá, ese es otro ejemplo de una empresa. ¿Te imaginas? Tiene 87 años y cuando tienen cuando tienen que entregar un pedido que ella asume que es muy importante, este, porque las vacunas de los pollos no es el sector financiero que es de minutos, ¿no? O sea, pueden llegar 1 o 2 días después los aplicadores, pero ella es obsesa en que tiene que tener sus cosas al día. Se levanta a las 6 Es de la igual de disciplinada, igual que el hijo. va a las 6 de la mañana a trabajar a la fábrica. Ay, Está no. trabajando. Y entonces yo la veo todos los domingos porque ella vive en Cuernavaca. Y entonces el otro día me dijo, oye, había estado haciendo viento y no había podido entrar a la alberca. Y me dice, ya regresé a casi 2 kilómetros. Ella camina 2 kilómetros diarios en la alberca. 2 kilómetros diarios en la alberca. 87 años. Ay, Entonces, no. ese es Qué importantísimo, padre. es mantenerse activo, mantenerse con deseos. Este, digo, ahora que tengo una nieta que va a cumplir 3 años, yo le enseño a nadar. Este, Hoy te dije que bien nos viéramos a las 6 porque mi clase es a las 3:30, cuarto para las 4, empieza mi clase de natación con ella. Eh, entonces no hay edad. Yo creo que algo que nos sucede a muchas personas es que nosotros mismos nos ponemos los límites que queremos ponernos. Exacto. Y eso es, eh, y eso es complicado. Y muchas veces caemos en eh,
en los prejuicios o en las visiones que otras personas o la propia sociedad tiene de nosotros, ¿no? Y yo sé que ya vamos a terminar pronto, pero déjame darte un ejemplo. Y con esto quisiera yo terminar. A raíz de la situación económica que ha vivido México en esta administración, los recursos para la educación han han ido menguando. Y dos de mis principales negocios, uno era la consultoría, la que hacíamos, por ejemplo, en Saltillo, en Coahuila, y hacíamos en otros estados. Y hace 2 años, de la noche a la mañana, nos quedamos sin clientes. Teníamos contratos y todo el mundo nos dijo, ya no hay dinero, ni modo. Yo tenía 7 escuelas, bueno, era director general y socio en 7 escuelas. Con la pandemia perdimos 60% de la matrícula, tuvimos que cerrarlas. Entonces, de repente, me quedé sin 2 empresas, que era una parte importante de mis ingresos y sobre todo de lo que hacía yo y de lo que como persona, digamos, era mi vida, ¿no? O sea, y bueno, ¿qué haces, no? Entonces puedes tratar de hacer lo que algunos compañeros míos han hecho, lo que mi hermano hizo, y por azares del destino me pidieron que representara una marca de geles deportivos. Y tú Ok, que vas a la montaña, sí, allí en Saltillo hay una tienda de bicicleta que los vende. Si te metes a la página, la página se llama morten.mx ok, y son unos geles que son suecos ok. y son los geles que usa Kipchoge, que es el campeón del mundo del maratón. Y la gran diferencia de esos geles ¿Son con los... naturales o no? ¿Mandé? ¿Son naturales? De producto natural. Son carbohidratos, no tienen sabor y cuando los consumes vas a tener 2 momentos morten. Cuando los tienes en la boca, porque no Ok. es esa toda pastosa, que es horrible, Ajá, ajá. cuando te caen en el estómago, porque tienen un producto que se llama hidrogel, que lo que hace es que absorbas mucho más rápido los carbohidratos y no te dé esa sensación de pesadez. Ok. Y entonces empecé de cero un negocio hace 1 año. ¿Empezaste con tu marca personal o ya habías hecho tu marca No, no, personal no. desde hace tiempo? No, Morten es una marca sueca. Yo soy distribuidor en México, pero Sí. es empezar un negocio de cero, Ok. porque todas Volviste, las... o sea, has empezado varios negocios de cero, empiezas uno, otro, pero al mismo tiempo por tu disciplina, por todo lo que te ha dado el deporte, porque realmente el deporte te enseña a ser disciplinado, productivo, pues obviamente lo reflejas dentro de tus emprendimientos, porque pues sí, es como el emprendimiento no es como una ola, subidas, bajadas, hay de todo. Pero lo importante a la reflexión que quería yo llevar a ti y a tu auditorio es que yo empecé a los 63 y medio un negocio que hoy consume mi día. Y Ok. entonces yo tengo que ver cómo voy a abrir campo. Entonces estoy viendo cómo le hago a verla a las tiendas y cómo le hago para, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay emprendimiento pequeño, no hay momento para decir ya no voy a emprender. Este, no hay edad para tener deseos. Yo creo que lo importante de los que somos emprendedores es que siempre tenemos en la mente lo que es uno de mis lemas, que es What's next? ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu Entonces, frase, Antonio? La frase que practicas. Sé que tienes varias, ya te estuve estoqueando ahí en hombre, Instagram y me encantan tus frases, pero ¿cuál es la que más así dices? Esta es mi frase. soy yo que hay dos, no hay una. Hay varias, pero no hay dos que me gustan. What's next? What's next? Es Ok. la pregunta de todo el mundo es What's next? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Siempre ¿Qué sigue, estar no? al pie del Y la cañón. otra es, en español es nunca, nunca te rindas, ¿no? Y en inglés es never, never give up. Porque si te rindes, hay días que te tienes que rendir. Pero cuando te rindas,
hay que rendirse sabiendo que hiciste todo lo necesario para llegar a donde querías. Hace 2 años estaba yo, después de 23 horas y 88 kilómetros, a 4 kilómetros de convertirme en la persona de mayor edad en cruzar el Canal de la Mancha ida y vuelta. 4 kilómetros, después de 23 horas con 32 minutos. Wow, 88 kilómetros. no Yo manches. no sabía que tenía una pancreatitis. Yo había estado nadando y me había sentido muy mal y era porque tenía una pancreatitis. Y literalmente no me podía mover, no podía nadar. La primera vez en mi vida que me siento sin posibilidades de nadar. Y entonces cuando termino en el mundo chiquito que es cualquier deporte extremo, los chismes eran, ya está, Toño ya está viejo, Toño no se cuida, ve cómo come, cómo fuma, se fumo puro y bebo vino tinto, y tequila y cerveza, este, Tienes vida y también, eres un ser humano. totalmente, tengo 74 años y ¿Cuántos años tienes? 64, Ah, 64, y me preguntaron, decían, en inglés hay una frase que se dice, did not finish, DNF, ¿no? Le ponen DNF, did not finish. Y habíamos tenido un podcast todas las semanas en inglés de una organización que me seguía. Y entonces la persona, se llama Steven Munatones, y yo estábamos platicando y me dice, Antonio, how do you feel? How do you feel your DNF? Y me dice Steven, because I have my guess of what it means. Y tengo mi idea de lo que significa. Y le dije, sí, Steven, I did not fail. Yo no fracasé. O sea, hay momentos en que no hay nada que puedas hacer más. Nada. Y en ese sí. momento no fracasas. O sea, te Porque rindes, no duele, fracasas porque lo intentaste, ¿no? Porque lo perdón, intentaste, no te te quedaste preparaste, pensándolo. te preparaste y lo intentaste. Y bueno, ve cuántos negocios cerraron en la pandemia. Muchísimos. Mi hermano, uno de mis hermanos que es restaurantero, cerraron el 50% de los restaurantes. Sí. En fin. Y no Pues, sabemos si vuelve a la pandemia otra vez, no sabemos, como dices tú, hay que vivir ahorita el hoy, porque... Y diversificar en los negocios. No podemos decir, ya nada más tengo este negocio, sino empezar a diversificar. totalmente. Puede llegar otra pandemia, no sabemos qué hacer también. A todo nos afectó muchísimo acá. Eh, pues creo que estamos terminando, Gaby. Entonces, Sí, nada más por último, Antonio, si pudieras compartirnos así un mensaje muy poderoso para aquellos que están buscando algún reto deportivo o de emprendimiento, ¿qué les dirías? bueno, te agradezco que pienses que puedo darles un consejo muy poderoso. Más Sí, bien, estoy diría segura. 3 cosas. Número 1, si van a emprender, háganlo desde el corazón y la cabeza, no nada más del corazón, porque muchas veces emprendemos con el corazón y no le ponemos la cabeza. Entonces hay que tener el deseo enlazado en el corazón y la cabeza. 1. 2, estén dispuestos a sufrir mucho. Van a sufrir mucho, van a tener muchas frustraciones, las cosas no van a salir a la primera, entonces tienen que estar listos para que nada de lo que pase alrededor de este proyecto, de su proyecto, los afecte, porque tienen claro a dónde lo quieren llevar y están dispuestos a hacer todo lo necesario. Y 3, nunca olviden que lo importante no es llegar al otro lado, lo importante no es terminar, lo importante no es ganar mucho dinero, lo importante es disfrutar el viaje, que ese viaje que hacen o que inician, cuando inician un emprendimiento, lo disfruten todos los días. Y disfrutar, hay que saber disfrutar el dolor, hay que saber disfrutar la frustración, hay que saber, que suena muy difícil decir, disfrútalo, no, pero hay que pensar que lo importante de un ser humano
es tener experiencias y crecer. Y nútranse de eso que viven todos los días. Wow, me encantaron tus tips, me encantaron tus consejos, Antonio. Ay, ojalá que otra vez te pueda invitar nuevamente a estar por acá. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por sumar en mi comunidad. Eres un hombre que ha demostrado que con pasión, determinación y ese espíritu inquebrantable que tienes, cualquier reto es alcanzable. Así que, ¿dónde te pueden contactar por si necesitan alguna conferencia tuya o buscar tu libro? ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, me pueden escribir a mi página, que es muy sencillo, www.antonioargüelles sin diéresis junto, antonioargüelles.com, y mi Instagram es argüelles-7 mares, y ahí siempre me pueden dejar un mensaje en Instagram. Tú y yo nos conocimos por Instagram, ¿no? Sí, de hecho, sí. Por ahí seguí tus redes y luego ya empecé a escuchar tu audiolibro y todo, y qué Eh, interesante. Por ahí te sigo. Instagram, yo no soy facebookero, a mí Yo Facebook tampoco. me da mucha flojera. Me gusta mucho Instagram. Entonces ahí me pueden seguir, ya me pueden buscar y ahí pueden, en Spotify y en Audible pueden encontrar el libro y en Amazon el libro impreso. ¿Ok? Sí, pues muchísimas gracias, Antonio, y espero que alguien que esté del otro lado escuchando este episodio vaya a accionar ese deseo, no sueño, ese deseo, como dice Antonio, que tiene en mente y que no hay edad para cumplir los sueños. Así que muchísimas gracias por conectarse y nos vemos en el siguiente episodio.